ser parte de la voluntad del gobierno popular, y nosotros hoy día vemos eso, qué determinación que tuvieron esas personas que habían sido diputados nacionales muy jovencitos y demás del 83, para que no se repitiera la tragedia argentina de alternancia en una democracia y una dictadura. Corregime primero una cosa, Carlos, ¿mito o verdad? Se sostiene que cuando arranca el problema el Jueves Santo, el presidente Alfonsín generó un pequeño comité de crisis en el que estabas vos, que eras secretario general de la presidencia, el diputado Jarolagi, el diputado Moró y Enrique Nosiglia. ¿Hay algo de eso? ¿Fue así? Sí, fue así, efectivamente. Alfonsín, cuando arranca el conflicto, diríamos, cuando ocurren los primeros hechos que determinan que posteriormente se iban a producir los acontecimientos que ocurrieron. Alfonsín no estaba en Buenos Aires, estaba en Chascomús, y nosotros le avisamos de cómo se iban a desarrollar seguramente los episodios, y Alfonsín viajó inmediatamente a Buenos Aires y armó un pequeño comité de crisis, efectivamente, tal como vos lo dices, del que participaba obviamente Chacho Jarolagi, que era el presidente de la bancada radical de diputados. Por supuesto estaba el ministro de Defensa, estaba Enrique Nosiglia, estaba yo, y varios amigos más que teníamos responsabilidades institucionales en el gobierno, en el Ejecutivo, y que estaban también en el Legislativo, como Federico Storani, Marcelo Sturing, Jesús Rodríguez, etcétera, de tal manera que efectivamente nos pusimos a trabajar inmediatamente y a nutrirnos de toda la información de este episodio, que por supuesto no lo esperábamos, pero tampoco desconocíamos que se pudiera ocurrir, que se pudiera producir. Inmediatamente nos pusimos a trabajar al comando del presidente, que tuvo gestos durante todos esos días que van mucho más allá de lo que se conoce públicamente. Y digo lo que se conoce públicamente cuando apareció el balcón de la Casa Rosada anunciando que se iba a Campo de Mayo, cuando volvió y dijo la casa está en orden. Esos son los hechos públicos que se conocen, pero en la intimidad tuvimos un Alfonsín dispuesto a defender la democracia hasta las últimas consecuencias, sentado y comandando desde su despacho en la presidencia de la Nación de la Casa Rosada y tratando de contener a todo el mundo y hablando de la unidad y recibiendo a los dirigentes políticos de todos los sectores partidarios de la Nación que concurrieron a dar el apoyo a la democracia argentina. De tal manera que yo puedo decir con absoluta certeza que tuvimos un presidente a la altura de las circunstancias, de quien había gestado la posibilidad de que alcanzáramos la democracia por 100 años y que veía que, por supuesto, podía tambalear frente a este episodio de inminencia que se acaba de producir. Efectivamente fue como vos dices. Vos sabés que Carlos, el otro día me llegó, están recuperando cantidad de archivos de época y utilizando las nuevas tecnologías para que queden impecables. Nosotros somos de la ciudad de Buenos Aires, precisamente la Asamblea Legislativa que se arma ese mismo jueves a la noche de urgencia, donde va el presidente Alfonsín al Congreso, y cuando uno ve las imágenes completas de esa época, más allá de que es el túnel del tiempo para nosotros, observa algo que de alguna manera lo introdujiste, pero me interesaría que lo profundices, que es ver en todo el pleno de la Cámara de Diputados, no solamente a los políticos del oficialismo de la oposición, ver sindicalistas, ver gente de la cultura, una especie de un amontonamiento ahí de personas dispuestas a que estos tipos no pasan. A nosotros no nos tumban. Pero así fue, efectivamente así fue, porque... A ver, yo quiero que vos recuerdes, y por supuesto a través tuyo, tu audiencia tan importante, que Alfonsín no llegó a la presidencia de la Nación buscando venganzas,
haciendo culpables de cosas que no eran responsables a nadie, sí marcando con firmeza, decisión y con una gran categoría lo que había sido el compromiso de la campaña frente a una sociedad agobiada por una de las dictaduras más ferozes que tuvo nuestro país y en América Latina, y fue el compromiso de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, a los militares y también al terrorismo, cosa que hizo, cosa que se concretó. Pero más allá de eso, el mensaje de Alfonsín desde el gobierno fue el mensaje de la unidad nacional. Entre todos tenemos que sacar el país adelante de este tumbo permanente y este ciclo permanente de frustraciones de la sociedad argentina. Bueno, a punto tal que no hay que olvidarse que inmediatamente he asumido el presidente Alfonsín, a quien le ofrece la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a Ítalo Luder, quien había sido su contrincante desde el Partido Justicialista en la elección del 30 de octubre del 83. Bueno, qué diferencias con lo que hoy ocurre, ¿no es cierto? Es más, se lanzó el programa de Democracia para Siempre, pero también Democracia para Todos y en todas partes, y obligó a los partidos políticos a que se democratizaran, y fue la primera vez que el Partido Justicialista hizo elecciones en todo el país. Pues bueno, marchamos ni más ni menos a un escenario de ejercicio democrático que no era otra cosa que la representación popular más genuina en todos los ámbitos de la vida nacional. Bueno, no otra cosa podía ser, obviamente, el reflejo del Congreso, el reflejo de la Asamblea Legislativa, uniendo voluntades allí, no solo de legisladores, como vos bien reflejas, sino al mismo tiempo a gente del mundo sindical, el mundo empresario, la cultura, la ciencia, bueno, y por supuesto buena parte, o una gran parte, diría yo, casi todo, del espectro del mundo diplomático, es decir, del cuerpo diplomático. Entonces, allí lo que se vio claramente es que la Argentina, su gobierno al frente y la Argentina, pero cada uno de los argentinos individualmente, no estaba dispuesto a perder lo que se había ganado a través del voto popular. Bueno, esto fue el reflejo de la Asamblea Legislativa de aquel día. Efectivamente así fue. Carlos, justamente, bueno, estaba recién hablando de la actitud de la dirigencia política en Semana Santa del 87, ¿no? Estuvo a la altura de la situación y actuó como correspondía. Hoy, Semana Santa del 2025, ¿cómo ve a esa dirigencia política? ¿Cómo ve a los diputados, diputadas, senadores, su actuación? Yo creo que ha habido una involución en los roles. Al mismo tiempo, porque venimos de una sucesión de gobiernos y al mismo tiempo de cambios en la política. Ha habido cambios en la sociedad, en el mundo, obviamente, que impactan en la sociedad argentina, pero ha habido cambios de roles. Entonces, hoy el Congreso no tiene el rol que debiera tener, el Ejecutivo se extralimita en su funcionamiento y en sus roles, agrede al Poder Judicial y al Congreso. Yo diría que la génesis misma de la construcción del sistema democrático, con sus pesos y contrapesos y con sus controles, hoy no está funcionando bien. Luego de aquella etapa fundacional de la democracia argentina, no de fundacional de el gobierno de un partido, como que nada que ver con lo que vino después, porque después cada gobierno que llegaba creía que venía y sostenía que venía a cambiar de nuevo la Argentina y que iniciaba un nuevo orden en la Argentina. Bueno, nada que ver. Yo digo el inicio de la democracia, que era para todos y que era propiedad de todos y valor incorporado de todos a la vida política y a la vida social en Argentina. A mí me parece que
un asterisco de calidad lo puso la reforma de la Constitución del 94. Es decir, mejoró la calidad democrática de la Argentina con la modificación de la Constitución, que a todo esto hay que decirlo, repetirlo, porque no habitualmente se dice, es la primera Constitución de la Argentina, la de 1994, que fue sancionada por unanimidad. Todas las otras constituciones, hasta la famosa Constitución Nuestra Madre, que es la de 1853, no fue sancionada por unanimidad. Y las reformas posteriores a esa Constitución tampoco fueron sancionadas por unanimidad. Y la Constitución del 49 tampoco fue sancionada por unanimidad. La del 94 fue por unanimidad. Es decir, los argentinos expresados en la voluntad y en la voz de nuestros constituyentes en Santa Fe en el 94 dijeron: esta es la nueva democracia que queremos que se ejercite en nuestro país. Pues bueno, muchas de esas cosas que se modificaron en esa asamblea constituyente, en su final y en la votación en el 94, hoy no se cumplen. De tal manera que yo creo que para adelante, una vez que terminen los sacudones de los extremos, venimos de un extremo que ha sido el kirchnerismo, estamos en otro extremo que es esta derecha autoritaria que hoy nos gobierna. Pues bueno, cuando se serenen los extremos vamos a empezar a encontrar los comunes denominadores de este camino del centro de los extremos, alejado de los extremos, o como quisiéramos llamarlo, para que se cumpla la Constitución. Nadie más que los radicales estamos vocacionados por esto. Hay que solamente recordar que dos grandes presidentes argentinos, como fue Irigoyen y como fue el presidente Ilía, dijeron que su programa era la Constitución, de tal manera que para el radicalismo, para la Unión Cívica Radical, la Constitución es el libro de cabecera de cualquier gobierno de la Unión Cívica Radical. Pues bueno, hay que volver a eso, a cumplir la Constitución, a hacer las cosas que manda la Constitución, no tratar de soslayarla todos los días, no tratar de hacerle una gambeta a la norma constitucional, y entonces los argentinos vamos a tener seguridades. Hoy, ¿qué es lo que pedimos todos los argentinos? ¿Qué es lo que quieren todos los argentinos? Quieren seguridad y previsibilidad, previsión. Seguridad no solamente para sus vidas y sus bienes personales, sino seguridad de la vida en sociedad, en todos los aspectos. Y previsión, es decir, saber dónde estamos y para dónde vamos con alguna certeza. Pues bueno, si se cumpliera la Constitución y en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo con un gran acuerdo nacional, un gran pacto nacional, para que efectivamente estemos convencidos que hay que cumplir la norma constitucional y las leyes que reglamentan su ejercicio y dictar las leyes que aún no se cumplen o no han sido sancionadas luego del 94. Carlos, en esta descripción que haces de este presente de un ejecutivo autoritario que va por encima del Poder Judicial y del Legislativo, hay algo que está campeando en algunos lugares del mundo, que es un retroceso en los derechos y garantías de las personas, en Europa, en Estados Unidos, aquí fuertemente, digamos, incluso con una demonización, ¿no? Algunos creemos que es cierto, absolutamente cierto, que a partir del triunfo de Menem en la Argentina se rompe la lógica de la construcción democrática con todos, iniciada en el 83. Pero también entendemos que hubo una continuidad, incluso en ese gobierno, en el Menemato, en avance de derechos de acción positiva pendientes que tenía nuestra sociedad, que había empezado Raúl Alfonsín. Hay un avance con el tema de la participación de la mujer en la política, hay un avance con algunas cosas. Después, incluso en el periodo que sigue al de la Rúa, hay una especie de, se retoman los juicios militares, etcétera, durante el periodo kirchnerista. Pero hoy día estamos viviendo algo distinto. Tenemos un presidente que arrancó su campaña electoral diciendo que le pegaba trompadas a la foto de Alfonsín en el Punching Ball y que la Argentina, la decadencia, había empezado con Hipólito Yrigoyen. Y hoy día hay una persecución que excede, porque se va precisamente eliminando los institutos y las garantías que la Constitución del 94 está escrita sobre determinados sectores de la vida.
de la Argentina. Y ahí no sé qué estás pensando, qué tenés para reflexionar sobre esto. Yo creo que efectivamente es así, el panorama que estás obviamente pintando. En Europa creo que tienen como problema fenómenos quizás diferentes, pero con un intento de aplicación en su solución autoritarias que es obviamente repudiable y que no es bueno, y que son para buena parte de los europeos la amenaza de la inmigración, la amenaza, por supuesto, que existe en buena parte de la Europa occidental de el desarrollo de comunidades de religión musulmana. Bueno, hay una serie de fenómenos que son diferentes a lo que nosotros tenemos, pero en donde se pretenden aplicar soluciones o recetas relativamente parecidas en los métodos, en los procedimientos, que tienen que ver, por supuesto, con sesgos autoritarios nuevos. Si no, no sería de explicarse por qué en Alemania se tienen que juntar los sectores medios y de la izquierda democrática, socialista o cristiana en Alemania para derrotar a la derecha nazi, o por qué ocurre algo parecido en Francia, o el peligro que hay de que algún fenómeno parecido aparezca en Italia, o por ejemplo las dificultades que tienen muchos europeos para entender qué camino van a tomar a partir de las nuevas definiciones del presidente de los Estados Unidos, Trump, frente al conflicto por supuesto, que mantiene Rusia con Ucrania. Nosotros, porque no lo vivimos, pero quienes leemos, por lo menos, yo que leo, cuáles son las preocupaciones que tienen los europeos occidentales hoy. Bueno, la inmigración por el éxodo de población ucraniana, por el peligro de la guerra y por el horror de la guerra, no es una cuestión menor, porque tiene que ver con la asistencia de los servicios elementales a los países limítrofes con la guerra que hoy se está produciendo. Pues en nuestro país y en los países más alejados de este fenómeno, pues se pretende esbozar yo diría algún método, algún sistema de ideas vinculadas al ejercicio del poder, que están reñidas con nuestras costumbres y con nuestras formas de entender el ejercicio de la vida en sociedad, el ejercicio de la vida en democracia, como en el caso de nuestro país. Tenemos un presidente que, por supuesto, es un discriminador. Claramente lo manifestó antes de la campaña y después en el ejercicio del poder. Se solaza con ser no solamente un guarango en gran cantidad de sus expresiones y un soez en muchas de sus expresiones que son de esa calidad, sino al mismo tiempo un presidente que descree de la democracia, descree de la república, descree del sistema de la organización social, descree del Estado. Incluso se dice el topo del Estado para romperlo y destruirlo, pero lo cierto es que fue acompañado por millones de argentinos hartos de lo que venía. Obviamente yo no lo voté, pero sin perjuicio de que yo no lo haya votado, hubo muchísimos argentinos que reconozco que lo votaron hastiados de lo que arrastrábamos, para que no volviera a ocurrir en la Argentina el mismo fenómeno. Y lo cierto que de a poco los argentinos se van a ir dando cuenta, ya se están dando cuenta de que este presidente echa mano de ese método de agresión permanente, que es un método violento utilizado, como hacía referencia yo recién, en Europa, ese método violento que finalmente en algunos segmentos sociales cala, es decir, hace pie, porque lo cierto que excluye la posibilidad democrática de reconocimiento del otro.
excluye la posibilidad de encontrar en el otro también una parte de la verdad. Y este es un camino feo, es un camino malo, es un camino de deterioro de la convivencia, porque cuando nosotros no estamos en condiciones de reconocer de que no tenemos la verdad absoluta, estamos en el límite de la exclusión fascista. Y esto es realmente peligroso. Yo siempre suelo recordar, y con esto termino mi comentario sobre eso, suelo recordar palabras de Alfonsín en nuestros diálogos con amigos y en la intimidad. Y Alfonsín nos repetía, casi con alguna asiduidad, cuando el debate era duro, que él prefería que el final del debate, político, social, de lo que fuera, pero fundamentalmente el debate de ideas políticas, terminara en un empate, que no hubiera ganadores. Porque la figura del empate era el reconocimiento de una parte de la verdad en el otro. Y era lo único que nos garantizaba construir sociedades libres y sociedades que se integraran totalmente a una vida social y democrática. De tal manera que las diferencias que tenemos, las amplias diferencias que tenemos los radicales con el ejercicio del poder actual y con el mensaje filosófico del poder actual es abismal. No tenemos nada que ver con esto, somos la contracara de lo que efectivamente hoy es el gobierno de Milei. Y Carlos, justamente retomo tus últimas palabras. ¿Cómo se hace se puede convivir dentro del radicalismo con los de Loredo, por ejemplo? Y lo digo en plural porque de Loredo por ahí es la cara visible, pero detrás de él hay otros dirigentes radicales, tanto mujeres como hombres, que parece que no tendrían problemas en acordar con esta gente que nos gobierna. Bueno, estas son los fenómenos nuevos que aparecen en los partidos políticos, en el caso del nuestro, concretamente. Luego del desastre que tuvimos en el final del gobierno de la Rúa, cuando la gente gritaba por la calle que se vayan todos, pues efectivamente el primer partido político y que estábamos en el gobierno que hizo la renovación que debía hacer fue precisamente la Unión Cívica Radical. Y surgieron jóvenes y sectores intermedios generacionalmente del radicalismo que tomaron la posta y siguieron adelante, y todavía no logramos recuperarnos todo lo que debiéramos habernos recuperado, porque hemos hecho suficiente autocrítica, nos hemos plantado distintos frente a los distintos episodios que nos ha tocado vivir desde aquel 2001 hasta la fecha. Ya han pasado algo más de 20 años, y aún el radicalismo no se ha repuesto como se debe reponer, y como se va a reponer, que no tengo ninguna duda. Pero lo cierto es que se ha hecho poca docencia política democrática y republicana sobre las bases de las doctrinas de la Unión Cívica Radical y con la expresión de los valores y el pensamiento de la Unión Cívica Radical, que hoy están plenamente vigentes. Y entre este zafarrancho de cosas aparecen dirigentes políticos en los que uno confía o tiene... A mí me ha pasado esto con el caso de Loredo, confía, tiene esperanza, son muchachos o dirigentes que están bien formados desde el punto de vista intelectual, pero que son claramente, diría yo, pocos defensores de valores sustantivos de la Unión Cívica Radical. Es más, hoy, en el caso de Loredo y algunos otros que han sido legisladores que han sido expulsados ya de la Unión Cívica Radical, de mi distrito, de Córdoba, como de otros distritos, prefieren hacer números en vez de hacer política. Para ellos hacer política es algo más difícil porque significa convencer desde el punto de vista ideológico y al mismo tiempo compartir las coincidencias que se alcancen. Tienen a veces los mismos métodos de la derecha facciosa, de hoy en la Argentina,
Y entonces justificar los cambios económicos desde cualquier ángulo no solamente es un error, sino que además los pone en el borde, en el límite del pensamiento de la Unión Cívica Radical. Claramente digo que a nadie se le ocurre hoy en el mundo, no solamente en nuestro país, en el mundo, pensar de que es posible que avance una sociedad en sus objetivos de mejoramiento económico y social si no hay equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no es en sí mismo ni de derecha ni de izquierda, es digamos un método de buen gobierno para cualquier gobierno en el mundo. Entonces cuando se pone el equilibrio fiscal como meta exclusiva, como si fuera un dogma, y para llegar al equilibrio fiscal hay que liquidar a los jubilados, hay que liquidar el presupuesto universitario, hay que liquidar el Estado, hay que no cumplir los compromisos internacionales, etcétera, etcétera, estamos fuera del programa y del pensamiento de la Unión Cívica Radical. Bueno, y eso han hecho estos muchachos, eso ha hecho esta gente. Y si a ello le agregamos, cosa que no es menor, si a ello le agregamos poner palos en la rueda para que se lo investigue al presidente luego de la estafa que ha cometido con el proceso del famoso Libra bueno, ya cuando uno pretende poner palos a una investigación por un ilícito, bueno, ya es el colmo. Entonces tiene poco que ver con el radicalismo. Yo digo que están más afuera del radicalismo todos ellos que dentro del radicalismo. No obstante eso, como el sello radical le sirve, el rojo y blanco le sirve todavía, bueno, tienen que ser electos por alguien para estar en alguna lista o sin listas representar alguna cosa. Pues bueno, estas son las dificultades que hoy tenemos en el radicalismo y los vamos a llevar adelante y los vamos a solucionar y el afiliado radical y la sociedad argentina que confía en el radicalismo va a volver a confiar en el radicalismo. De tal manera que a mí no me preocupa mucho que hoy tengamos el 4% de intención de votos en la Argentina o en cualquier provincia, porque nos dieron por muertos los radicales hace 133 años y todavía aquí estamos. Y el objetivo central del gobierno de Milei y de Milei en definitiva es que no haya más radicalismo y todavía estamos. De tal manera que yo confío que nosotros nos vamos a recuperar pese a que tengamos dirigentes desgraciadamente como Rodrigo de Loredo y otros. Carlos, para la última, el último tema que te voy a preguntar, gracias por la charla, por el tiempo. Cantidad de conocidos comunes estaban muy sorprendidos y felicitaron y mandaron saludos para vos y demás por la charla que íbamos a tener nosotros. No, las hemos publicitado y la verdad que desde Alicia, Tate, a Leopoldo y alguna gente más ha llamado para decir, mandale cariños, así de simple. Bueno, muchas gracias y un abrazo para ellos también, a través de ustedes, por supuesto, ¿no? Dale. Pensando en el domingo de Pascua del 87, en el resultado, yo se lo pregunté alguna vez a Alfonsín, pero no importa, de haber atravesado ese momento crítico sin un muerto. ¿Fue un momento donde se consolidó el pacto democrático de la Argentina o fue una instancia más que se superó? Bueno, lo cierto es que después de la Semana Santa del 87 vinieron otros episodios, ¿no es cierto? Uh-huh. De tal manera que la casa está en orden de Alfonsín, estuvo en orden para esos días, pero no estuvo en orden para muchos de los días que siguieron después. Pero lo cierto es que en la Semana Santa hubo una toma de conciencia. Digo toma de conciencia porque de toda la Argentina, de todo el espectro político, social, económico de la Argentina, porque casi perdimos la democracia, esta es la realidad, estuvimos ahí muy cerquita, y si no hubiera habido una reacción popular y una concurrencia de apoyo al sistema democrático en el gobierno de Alfonsín, y un comandante presidente como Alfonsín de aquel momento, es altamente probable que hubiéramos perdido la democracia. Hasta ese momento, el ejercicio, digamos, la responsabilidad de la consolidación democrática se la habían dejado al gobierno radical, con Alfonsín a la cabeza.
A partir de la Semana Santa del 87, bueno, se hizo carne la prédica de Alfonsín, la democracia es de todos. Digo esto porque si efectivamente no hubieran estado todos, hubiera peligrado la democracia, y después que estuvieron todos, la democracia pudo sanear mucho más los problemas posteriores que hubo, tanto de Fuerzas Armadas como de otros problemas. Y para esto un ejemplo de que estábamos solos hasta ese momento. Hay que recordar solamente que cuando se propone la creación de la CONADEP, el peronismo no la integró. Fue el único sector de la política argentina invitado como primera